en qué idioma fue escrito el Nuevo Testamento. Como ustedes saben bien, queridos hermanos, la página desde sus inicios se ha dedicado a evangelizar a la nación de Israel, pero sobre todo también a combatir las sectas judaizantes que cada día están creciendo más y más y más en Latinoamérica. Este es un fenómeno que parece que se nos ha salido de control y es muy importante que nosotros formalicemos un frente de resistencia hacia ellos, porque así mismo lo hizo el apóstol Pablo en sus cartas. Él combatió contra ellos, y en el siglo XXI es necesario que nosotros también combatamos contra estos grupos que realmente hacen muchísimo daño a la iglesia, haciendo que las almas de las personas caigan de la gracia para volver otra vez a la esclavitud de la ley. Ustedes han escuchado que hemos compartido diferentes enseñanzas sobre el Shabbat, sobre la circuncisión. Ayer subimos un video sobre si realmente es cierta esa enseñanza judaizante de que Jesús no vino a abrogar la ley, sino que le dio continuidad a la ley mosaica en el nuevo pacto. Y hace otros días también estuvimos subiendo un video relacionado con si nosotros los gentiles somos realmente la casa de Israel, tal cual lo enseñan los judaizantes. Otro de sus artimañas, de sus enseñanzas erradas, es ahora querer hacernos pensar que el Nuevo Testamento o Nuevo Pacto fue escrito en hebreo. Y precisamente se han valido de una versión, lo que llaman ellos una crítica textual hebrea, llamada el Código Real, que es la que ellos utilizan para leer el Nuevo Testamento. Aparentemente es una reconstrucción, esto lo vamos a profundizar más adelante, de lo que pudo haber sido el hebreo original, según ellos, en el que los apóstoles escribieron las cartas, escribieron los evangelios y el resto de libros del Nuevo Testamento. Y hoy vamos a estar profundizando en ese tema, en qué idioma realmente tuvo que haber fue escrito el Nuevo Testamento. Y bueno, para eso yo hoy he invitado a un gran amigo, realmente una persona que admiro muchísimo. Esta es la segunda vez que tengo la dicha de poder entrevistarlo en vivo. La primera vez lo hicimos en la comunidad de cultura teológica, y hoy lo estamos haciendo por primera vez en Teología Paulina, y espero que realmente no sea la última vez que lo vayamos a tener acá. Antes de darle el pase, quiero presentarlo. Él es José Antonio Septién, es director del equipo de traducción del Nuevo Testamento de la Biblia textual. Ustedes siempre que han escuchado mis enseñanzas o que leo la Biblia, se han dado cuenta, muchos me han preguntado qué versión es la que utilizo, y precisamente esa es la versión que yo leo y uso en mis predicaciones, y utilizamos en la iglesia Río de Dios, la Biblia textual, 4ª edición. Así que él es una de las personas que ha estado detrás de todo ese trabajo, y quisiera también recomendarles este libro que él escribió, que realmente tiene 4 tomos, que se llama el griego bíblico al alcance de todos. Este es el volumen 1. Si no me equivoco, ahorita él me puede corregir. Creo que son 4 volúmenes de este libro, y es realmente un libro para que las personas que quieren aprender griego en casa, el griego bíblico, el griego kiní, lo puedan aprender de la comodidad de su hogar. Es para mí realmente todo un honor darle hoy nuestro pase a nuestro hermano José Antonio Septién. Mi hermano, bienvenido a Teología Paulina. Hermano, muchísimas gracias. Yo también me siento muy honrado y privilegiado por tu invitación. Te saludo con todo cariño, de la misma manera a toda la audiencia que te acompaña en esta importante misión que el Señor te ha dado. Gracias. Mi hermano, una pregunta, ¿verdad que este libro, griego bíblico al alcance de todos, son 4 volúmenes, como lo expliqué yo, o estaba equivocado? Estás en lo cierto, son 4 volúmenes. La edición original, que se corresponde con la primera edición, llegó a ser un libro muy grande, muy bello, pero muy grande y caro.
pasta dura, por ejemplo. En este caso, cada uno de los 4 volúmenes viene en pasta suave, y esto disminuye el costo para un buen número de hermanos en Latinoamérica que han mostrado un gran interés por aprender el griego del Nuevo Testamento. Así que son 4 volúmenes, hermano. Y lo bueno es, tal vez si nos cuentas un poquito de este libro antes de empezar la entrevista, es un libro que no solo presenta la teoría, sino también tiene ejercicios, ¿verdad? Para que la persona pueda autoevaluarse. Así es, hermano. El curso es autodidacta. Quiere decir que cada quien lo puede llevar a su paso, a su tiempo, sin la necesidad de un maestro. Vamos explicando paso por paso los detalles tanto de la gramática castellana, explicada de una manera muy simple, como la gramática griega, con muchísimas prácticas y muchos ejercicios, cada uno de ellos con su respuesta. Y esa es precisamente la idea de un curso autodidacta, que el estudiante pueda valorar inmediatamente su progreso en el conocimiento, hermano. Claro, yo quisiera decirles que, bueno, el libro yo lo adquirí por Amazon, ahí pueden pues conseguir el libro, este libro del hermano Septiem, que ya tiene muchos años, la primera edición, y ahora, como vienes explicando, salen estos 4 volúmenes más al alcance de todas las personas desde el sentido económico. Y bueno, ahí pueden buscarlo en Amazon. Vuelvo a repetir el nombre del libro, es el libro griego, bíblico al alcance de todos, de nuestro hermano José Antonio Septiem, para que lo puedan adquirir cuando ustedes gusten. Bueno, hermano, vamos a entrar entonces en materia, el tema del día de hoy. Yo he preparado algunas preguntas que quiero hacerte con respecto a este tema tan importante que tiene que ver con el combate a los judaizantes, y para cualquier persona parece lógico, con solo leer un poquito, que el Nuevo Testamento tuvo que haber sido escrito en griego quiní. Sin embargo, los judaizantes se han venido valiendo de una serie de argumentos que para una persona que ha estudiado poco parecen muy convincentes. Por ejemplo, ellos argumentan que, bueno, la nación de Israel estuvo 70 años en el exilio de Babilonia, y cuando regresó, por lo sagrado que se considera el hebreo, todavía se seguía hablando dentro de las sinagogas. Entonces, estos judaizantes, que precisamente esa defensa de que el hebreo se hablaba en Israel como lengua natal en el siglo I, así lo presenta el prólogo del Código Real, que es esta base textual hebrea del Nuevo Testamento que ellos utilizan. Dice explícitamente eso, que los judíos hablaron Jesús habló en hebreo, que los apóstoles solo hablaron en hebreo, que el hebreo nunca se olvidó porque se siguió manteniendo en las sinagogas, y que si después de casi 2000 años, casi 1900 años de exilio, después de que los romanos lo sacaron en el 70 después de Cristo, hoy Israel sigue hablando hebreo, era lógico que Israel seguía hablando hebreo en el tiempo de Jesús. Entonces ellos argumentan que los hebreos escribieron en hebreo, y que originalmente todos los 27 libros del Nuevo Testamento fueron escritos en ese idioma. Entonces, yo quisiera hacerte primero esa pregunta. ¿Realmente hablaba la nación de Israel en el tiempo de Jesús hebreo, tal y como lo presentan estos judaizantes? Bueno, es una excelente pregunta. Fíjate que para contestarla adecuadamente habría que reunir una serie de piezas de información muy importantes. Como bien señalabas tú, los judíos estuvieron 70 años en Babilonia. Cuando llegaron estos judíos, estos israelitas, cuando llegaron a Babilonia, que fue el lugar pues de su exilio, fíjate que ellos llegaron hablando hebreo, que era el idioma que se hablaba en el Israel antes de la conquista asiria. Es impresionante que bastaron 70 años para que el pueblo
que llegó a un país donde el idioma no era el hebreo, sino era el arameo. En 70 años realmente perdieron el hebreo como lengua de todos los días, como lengua franca. Cuando regresaron los judíos del exilio babilónico, la inmensa mayoría hablaba arameo, pues porque esta era la lengua que se hablaba en todo el imperio asirio en aquellos años. Fíjate, entonces llegan ellos hablando arameo. Esto no quiere decir que el hebreo se perdió del todo. Se conservó. La gente, siempre hubo dentro del pueblo judío personas interesadas en esta lengua original, materna, y como la Torá, es decir, el Pentateuco, y algunos de los libros de los profetas, los salmos y otros escritos que estaban ya de manera escrita, valga la redundancia, cuando los judíos regresaron de Babilonia, de vuelta a Jerusalén. Fíjate que estos libros fueron cultivados, fueron cuidados. De manera particular se habla, por ejemplo, de un texto que Esdras trajo consigo, seguramente un texto que salió de Jerusalén en los días anteriores al exilio y que regresa a Israel en manos de este hombre de Dios. Es la creencia de muchos eruditos que, por ejemplo, versiones de traducción del texto hebreo al griego, de hecho, la gran traducción, la Septuaginta, se basó en el texto hebreo de Esdras. Esta traducción del hebreo al griego, conocida como Septuaginta, se hizo a partir del siglo III antes de Cristo, y es la opinión generalizada que terminó de traducirse más o menos 200 años después, es decir, en el año 100 antes de Cristo. Fíjate tú, este es uno de los elementos fundamentales, es decir, el pueblo deja de hablar hebreo para hablar arameo. Y esto continúa hasta los días de nuestro Señor Jesús, quien hablaba fundamentalmente arameo para el pueblo. El hebreo se fue reduciendo, ya no se hablaba. De hecho, solamente se empleaba en la sinagoga y ya no lo hablaba el pueblo, es más, ya ni siquiera lo entendía. Esto dio lugar, por ejemplo, al nacimiento de versiones hechas del hebreo al arameo, que eran algo así como paráfrasis, para que el pueblo entendiera lo que el texto hebreo decía y lo hiciera de una manera muy fácil y sencilla. A estos escritos, a estas versiones, vamos a decir, simplificadas del texto hebreo al arameo, se les llamó targumes. Y bueno, circularon durante mucho tiempo y pusieron en contacto al pueblo que ya no hablaba hebreo, a la gran mayoría del pueblo judío que ya no hablaba hebreo, lo pusieron en contacto con las escrituras hebreas. Y estos targumes circularon durante muchos años en las sinagogas judías. Este es el segundo elemento, hermano. El tercero es el hecho de que a finales del exilio, que te diré, adelante inmediatamente seguía en la historia de la salvación de Dios, el gran evento evangelizador del mundo. Es decir, el cumplimiento de aquella profecía que Dios le había hecho a Abraham de que él sería el padre de muchas naciones. Ya estaba de frente y fue recalcado por los profetas Jeremías, Isaías, los profetas menores, hablaban de una manera creciente de la conversión de los gentiles. Y llegaba un momento en que el mensaje de Dios se extendería, explotaría, por así decir, en el mundo gentil. Y este mundo gentil hablaba no hebreo ni arameo, hablaban su propio idioma local, es decir, hablaban latín, hablaban en sirio, hablaban en egipcio, el egipcio que siguió, el copto, hablaban en varios idiomas, pero fundamentalmente todos ellos hablaban griego.
El griego era la lengua franca, era la lengua de todo el imperio greco-romano. Y es muy interesante señalar que la inmensa mayoría de los judíos que vivieron fuera de Israel, en lo que se llama la diáspora, estos judíos que salieron de Israel para buscar fortuna y que se fueron a las grandes ciudades del Imperio Romano, como Alejandría, como la misma Roma, como Atenas, como Corinto, todas las grandes ciudades que eran a la vez puerto, que crecieron muchísimo. Los judíos fueron a estas ciudades para buscar fortuna, para hacer dinero, y establecieron a sus familias. El asunto fue, hermano, que al paso de 2 o 3 generaciones, donde estos hijos, nietos y bisnietos de estos judíos que salieron fuera de Israel, ¿qué te diré? Como desde el siglo III aproximadamente, fíjate que estos hijos y nietos y bisnietos realmente perdieron contacto totalmente con el hebreo, por supuesto, con el arameo, por supuesto, y la mayoría de ellos hablaba griego. Y habían perdido el contacto por completo con su tradición religiosa, con su ascendencia eh, en términos de la ley de Moisés, de los salmos, de los profetas. Y era necesario que se escribiera la escritura, no solamente como una cuestión meramente política de interés cultural, que era la de los reyes Ptolomeos, que inauguraron la gran biblioteca de Alejandría. No solamente le interesaba a Ptolomeo tener en su biblioteca una copia al griego de las escrituras hebreas, sino que había un interés mucho mayor y más profundo. Es decir, que toda la descendencia judía que vivía en la diáspora pudiera estar en contacto con las escrituras del antiguo Israel. Entonces, se tradujo la Biblia al griego. El Ptolomeo, haciéndose presente en Israel a través de una carta que escribió un tal Aristeas, pidió al sumo sacerdote judío, que en ese entonces se llamaba Eleazar, que fuera posible que enviara un grupo de traductores, aproximadamente 6 por cada tribu de Israel, junto con las escrituras autorizadas del templo, para que ellos hicieran una traducción al griego. Y efectivamente, Eleazar fue un hombre muy generoso que envió 72 traductores judíos, a los cuales dotó con una buena cantidad de las escrituras hebreas y los mandó a Egipto, y Ptolomeo los recibió con gran esmero. Y esto no es leyenda, esto es realidad. De hecho, el lugar donde los judíos traductores vivieron, una isla que está frente a Alejandría, fue visitada posteriormente, a través de los años, por los mismos judíos que comprendían que la traducción de la Septuaginta era una verdadera bendición de Dios, y visitaban aquellos lugares como si fuera algo así como centros turísticos. Aquella pequeña aldea que recibió a los 72 traductores judíos, que hicieron un trabajo extraordinario en ese momento sobre el Pentateuco, una traducción extraordinaria que hicieron ellos. Todo esto, hermano, aproximadamente en el siglo III, faltaba poco tiempo para que llegara nuestro Señor Jesucristo y el mensaje se extendiera a todas las naciones, para que se cumpliera la profecía que Dios le había dado a Abraham, de la cual te hablaba hace un momento. Entonces era necesario que las escrituras se escribieran en el idioma que todos hablaban. Claro. El griego, el arameo y el hebreo estaba reducido a un pequeño pueblo que vivía en Israel, nada más. Nada comparable en número con la cantidad de gente que vivía en todo el imperio romano, que era verdaderamente inmenso. Abarcaba, tú sabes, Inglaterra, Europa occidental, el norte de África, todo lo que era la región aquella del Medio Oriente, que estaba entre el Mar Negro y el Mar Caspio, y llegaba hasta algunos enclaves de la India. Es decir, era un grande imperio, y el plan de Dios fue así. Poca importancia tenía que las escrituras se conservaran
en hebreo, que era la lengua que poquísimos hablaban, cuando el plan de Dios era que las buenas nuevas de la salvación a través de la obra perfecta de Cristo en la cruz llegara a oídos de una gran cantidad. Entonces, este es el otro factor por el cual el Nuevo Testamento se escribe en griego, para alcanzar a un mayor número. De hecho, el Antiguo Testamento se escribe en griego para hacer conocidas estas escrituras, no solamente a Ptolomeo y a los sabios, lingüistas y científicos que vivían en Alejandría, ni tampoco simplemente, aunque es muy importante para todos los judíos de habla griega, que por cierto habitaban regiones muy grandes de Israel, cuando el Señor aparece, muchísimas sinagogas eran solamente lugares donde se hablaba griego. Es decir, y toda la zona de Galilea inclusive se llamaba Galilea de los Gentiles, por la gran influencia que tenían los gentiles y su idioma el griego, de tal manera que no había judío en aquellos días en Israel que no hablara griego. Claro. Era muchísimo más la gente que hablaba griego que la que hablaba, por supuesto, el hebreo, y casi emparejándose con la gente que hablaba el arameo, de tal manera que el griego era un idioma muy importante para que las escrituras se tradujeran en este idioma. Claro, nada más para ir sintetizando, entonces lo que estamos aprendiendo es que, bueno, obviamente Israel, el sector más religioso, no perdió el hebreo al regresar. Algunas de las evidencias son que, bueno, por ejemplo, los profetas, los últimos profetas, Malaquías, Zacarías y Ageo, se escriben en hebreo estos 3 libros. Pero lo que estamos viendo es que el pueblo, el vulgo, por decirlo así, el pueblo criollo normal, sí perdió esa lengua hebrea y empezó a utilizar más el arameo. Y creo que el Nuevo Testamento deja muchas evidencias del montón de arameísmos que el Señor utiliza, ¿verdad? En el Nuevo Testamento. Otra cosa importante que también estamos viendo, y tal vez para manera de reforzar, es que es evidente que cuando los apóstoles citan el Antiguo Testamento, están citando desde la Septuaginta. También eso muchísimos eruditos lo han demostrado. Y es interesante también, yo que he leído bastante a Flavio Josefo, es que Josefo también cuando utiliza, cita las escrituras hebreas, Josefo, que es contemporáneo de los apóstoles, la cita también desde la Septuaginta. Entonces quiere decir que los judíos del tiempo de Jesús y antes de Jesús conocían esta versión griega del Antiguo Testamento y ya era más utilizada que la hebrea porque los hebreos, los verdaderos hebreos, los judíos habían olvidado en su gran mayoría este idioma en los 70 años que estuvieron en exilio en Babilonia. Creo que otra cosa que también podría apuntar como evidencia a esto es el hecho de que los libros del judaísmo tardío, el libro de Enoc, el libro de Tobit y estos libros también fueron escritos en griego, la mayoría de ellos originalmente, no en hebreo, y precisamente corresponde a ese periodo de cuando Israel regresó del exilio. Hermano, aquí tengo algunas preguntas que me gustaría ir haciendo, que para ir después haciéndote el resto de preguntas, pero muchas gracias por tu respuesta. Creo que queda bastante clara de que los apóstoles decidieron, que era de parte del Señor que se transmitiera el nuevo pacto en griego, porque por lo que estás explicando era el idioma que estaba al alcance de la mayor cantidad de personas, mientras que el hebreo estaba reducido ya a una clase sacerdotal muy reducida y que ya ni siquiera el mismo pueblo de Israel estaba al alcance de todo el pueblo de Israel. Aquí hay una pregunta que hace una persona que la está haciendo nuestro hermano Jorge Carrillo, que es el fundador de Cultura Teológica. También le mando un saludo fraternal a nuestro hermano Jorge, y también la hizo al principio Pedro Antonio sobre la teoría que hay de que Mateo fue escrito originalmente en hebreo. Quisiera, antes de que nos contestes esto, leerte una porción de lo que dice Eusebio de Cesarea
en su libro Historia de la Iglesia, él dice lo siguiente, dice así: porque Pablo había escrito a los hebreos en su lengua nativa, y algunos dicen que el evangelista Lucas y otros que este mismo Clemente tradujo el escrito. Lo cierto de esto último se ve en la similar fraseología de Clemente y Hebreos y en la ausencia de una gran diferencia del concepto entre dos obras. Quiero preguntar esto porque leyendo a Eusebio, Eusebio hace dos menciones muy interesantes. Una es que Hebreos, Pablo lo escribió en hebreo y que Lucas lo tradujo al griego. Y esto los judaizantes argumentan que tiene totalmente lógica, porque si Pablo lo está escribiendo, o sabemos que no es un consenso que Pablo haya sido el que escribió Hebreos, sino que está en discusión, vamos a mejor mencionar el autor, que el autor de Hebreos escriba a los hebreos, está raro como que escriba en griego a ellos, sino en hebreo. Y también el mismo Eusebio, citando a San Jerónimo, si no me equivoco, el mismo Eusebio dice que Mateo originalmente fue escrito en hebreo y que después se tradujo al idioma griego. Y algunos argumentan que al leer el Evangelio de Mateo queda muy claro que la intención del autor, a diferencia de Lucas, es hablarle a los judíos. Entonces, realmente todo el Nuevo Pacto tuvo que haber sido escrito en hebreo, en griego, perdón. No puede ser posible que, por ejemplo, el caso de Hebreos, Mateo, o quizás la carta de Jacobo, cuando comienza Jacobo a las 12 tribus que están en dispersión, no es posible que estos libros se hayan escrito originalmente en hebreo y luego al griego. ¿Qué evidencia tenemos de que todo el Nuevo Testamento tuvo que haber sido escrito en griego? Bueno, en primer lugar, hermano, porque mira, nos han llegado una cantidad enorme de documentos, los más antiguos, los papiros, por ejemplo, algunos de los códices, papiros, por ejemplo, del año 150, 175, los papiros Bodmer, los papiros Chester Beatty, los papiros encontrados recientemente en Oxirrinco, en Egipto, que son documentos los más antiguos que poseemos en este momento. Fíjate que no existe ni siquiera un pequeño fragmento de estos escritos en que podamos nosotros comprobar que de alguna manera circuló, y no creo que solamente se haya hecho una sola copia de esto, sino suponemos que varias, pero no tenemos fragmentos, no tenemos documentos. El único que se puede aducir es uno ya muy tardío, una traducción que se hizo supuestamente del griego al hebreo, que es del siglo VIII. Pero no tenemos absolutamente nada en las etapas primigenias de la escritura del Nuevo Testamento. Mira, esto por una parte, es decir, no tenemos evidencia externa que corrobore la presencia de una copia hebrea. Y no deja de ser hasta cierto punto extraño que se haya tratado de traducir, si es que la idea era difusión, si la idea era que se diera a conocer este evangelio dentro del pueblo judío, lo normal es que se hubiera traducido no al hebreo, que era un idioma que, como tú mismo has dicho y yo he expresado, estaba prácticamente como en desuso, un idioma que poco se entendía. Lo correcto en todo caso hubiera sido que se hubiera traducido al arameo, con fines de difusión, con fines de que se diera a conocer dentro del pueblo judío. Pero no es así, no hay una sola copia ni en arameo ni en hebreo. Esto por una parte, mi querido hermano. Otra es la siguiente, muy importante también. El Señor escoge para la traducción de la Septuaginta y como vehículo de su revelación en el Nuevo Testamento, escoge no el arameo, no el hebreo, sino escoge, como decíamos, la lengua franca que se hablaba en todo el Imperio Romano, que era el griego. Ahora, ¿qué características lingüísticas tiene
el griego de tal manera que lo haya escogido nuestro Señor para expandir su palabra y su pensamiento. Bueno, que a diferencia del hebreo, el griego es un idioma muy rico en lingüísticamente hablando, hermano. Voy a emplear un par de palabras aquí que pueden sonar un poco complicadas, pero con mucho gusto las voy a explicar para que nuestros oyentes todos entiendan esta diferencia entre el hebreo y el griego y por qué nuestro Señor escoge el griego como vehículo de su revelación. Miren, hermanos, voy a usar dos palabras domingueras, un poco complicadas. El idioma hebreo se dice que es un idioma paratáctico, un idioma paratáctico. Y el griego es una lengua hipotáctica. Ahorita vamos a explicar esto. Así que el hebreo es un idioma paratáctico. El griego es un idioma hipotáctico. ¿Qué es esto de paratáctico? Bueno, pues la famosa parataxis es un término gramatical que señala la coordinación de oraciones. También señala lo que podemos llamar la yuxtaposición de oraciones. ¿Qué es una yuxtaposición? Una yuxtaposición es una unión de dos o más elementos gramaticales del mismo nivel jerárquico que no tiene palabras intermedias que lo relacionen. Es decir, la famosa parataxis también se llama coordinación. Es decir, el idioma hebreo se escribe predominantemente, escribe sus oraciones en lo que gramaticalmente podemos llamar coordinación. Dos oraciones que tienen aproximadamente el mismo sentido, que inclusive pueden variar de lugar una a la otra sin que exista realmente un gran cambio. En oposición a esto, el griego es un idioma hipotáctico. ¿Qué es la hipotaxis? ¿De dónde viene hipotáctico? Bueno, la hipotaxis, hermanos, gramaticalmente se llama subordinación de oraciones. Y esta hipotaxis como subordinación se opone a ese tipo de relación gramatical que señalábamos hace un momento como parataxis. Se opone al tipo de relación gramatical conocida como coordinación. Es decir, el hebreo escribe de manera coordinada sus oraciones. El griego las subordina, lo cual habla de un nivel de pensamiento, de capacidad expresiva del lenguaje muchísimo más amplia de lo que podemos imaginar. Si nosotros vemos, por ejemplo, las cartas del apóstol Pablo o la que escribe el autor de la carta a los hebreos, nos encontramos con un griego riquísimo, el mismo griego en el que escribe el apóstol Lucas. Es un griego riquísimo, es un griego lleno de subordinaciones, de nexos subordinantes, de conjunciones, de partículas de todo tipo que van colocando oraciones complejas, van haciendo el diálogo complejo y rico. Y esto era justamente lo necesario para expresar, por ejemplo, toda esa profundidad doctrinal con la que escriben los escritores del Nuevo Testamento, particularmente el apóstol Pablo. Perdón, o sea, para ver si te entiendo. Entonces, lo que estás queriendo decir es que no es válida la teoría que presenta Eusebio de que originalmente fue escrito en hebreo y luego traducido al griego, porque si hubiera sido así, el griego que tendríamos de hebreo sería muy pobre y todo lo contrario es rico, es lo que estás queriendo decir, ¿verdad? Exactamente, hermano. Sobre todo la carta a los hebreos, que bueno, mantiene un nivel
de profundidad y de subordinación de oraciones verdaderamente impresionantes. No había hebreo suficiente, hermano, para traducir semejante cosa. Es decir, el escritor griego, el escritor que supuestamente traduce del hebreo al griego la carta a los hebreos, o que traduce el libro de Mateo de un supuesto texto hebreo al griego, verdaderamente, hermano, dices tú, no había en el hebreo semejante riqueza, porque no formaba parte de la estructura y de la esencia misma del idioma, que era simple coordinación de oraciones. Particularmente la carta a los hebreos, sencillamente no había manera de que hubiera sido originalmente escrita en hebreo, porque el hebreo no contenía esta riqueza de subordinación que sí existe en el griego. Entonces, casi que podríamos concluir que, por ejemplo, aunque es evidente que el autor de Mateo, Hebreos, y el autor de, por ejemplo, la carta a Jacobo está escribiendo a una comunidad judía, tuvo que haber escrito entonces a una comunidad judía helenística, como la que aparece en Hechos capítulo 6, versículo 1, que habla de que las griegas, las viudas griegas murmuraron contra las viudas hebreas. Tenemos que entender que el judaísmo habían dos tipos. Estaban los judíos propios de Jerusalén y la gran mayoría eran los judíos ya helenizados, que hablaban solamente griego. Exactamente. Así es, hermano. Ellos sí se expresaban muchas ideas. Por ejemplo, se habla de la influencia de los filósofos griegos sobre los judíos, situación que no pudo haberse realizado dada la complejidad del pensamiento de los poetas y de los filósofos griegos, a no ser que existiera este elemento fundamental de expresión que es el griego. Entonces, todos estos judíos helenizados aprendieron el griego, entraron llegaron a comprender la estructura del idioma, la estructura hipotáctica del griego, y entonces fueron capaces de entender a los filósofos griegos, y posteriormente fueron capaces de entender perfectamente a Pablo. Claro, y tal vez agregar, mi hermano, que si nos ponemos a ver, utilizando otro tipo de evidencia externa, es que cuando leemos y voy a mencionarlo de esta manera, haciendo honor a nuestro hermano que ya está en la presencia del Señor, Carlos Cushán, que mencionaba los hijos apostólicos en vez de los padres apostólicos. Cuando leemos a los hijos apostólicos, vemos que ellos relatan que prácticamente los apóstoles, Pablo está escribiendo al mundo gentil que habla griego, no tiene lógica que escriba en hebreo. Y luego aún los mismos evangelios, porque por ejemplo cuando leemos Marcos, lo que los hijos apostólicos hablan sobre Marcos, mencionando de que Pedro estaba en Roma y que Marcos lo entrevistó, casi siempre todos los hijos apostólicos apuntan a que aún los apóstoles, en el caso de Pedro o Lucas o los otros ejemplos que hay de libros del Nuevo Testamento, estaban escribiendo a una comunidad gentil, no a una comunidad hebrea, y por ende eso también nos hace pensar con toda lógica que el Nuevo Testamento en su gran mayoría fue escrito en griego. Yo quisiera agregar, porque aquí tengo abierto el Código Real, que es esta base textual tardía, porque con toda propiedad se puede decir que es tardía, que utilizan los judaizantes para tener esta falsa versión del Nuevo Testamento. Ellos mismos reconocen que las bases textuales que ellos tienen son muy tardías. Por ejemplo, aquí ellos mencionan que se sirven del Sefer Torah Masoreta, y ellos mismos reconocen que es del 910 después de Cristo, o que también hacen uso del códice Torah Masoreta y que es del 1015 después de Cristo. En cambio, creo que aquí el hermano Emanuel Ríos mencionaba el fragmento más antiguo que tenemos del griego, el papiro 52, que si no me equivoco es una porción del Evangelio de Juan, que se puede datar del siglo II. Entonces, yo quisiera ahora, con esto que tan claro que nos lo estás diciendo, quisiera hacerte una pregunta.
porque también el Código Real se critica que los cristianos utilizamos la Reina Valera y que se sirve del Textus Receptus, que sabemos que Erasmo de Rotterdam se basó más o menos en unos manuscritos del siglo X y XII, y que dicen que ellos critican el texto bizantino, ¿verdad? Critican mucho sus glosas y todas estas cosas. Entonces, mi pregunta puntual sería, quisiera que aclaráramos, por ejemplo, que hoy en día ya nosotros no dependemos del texto masorético. ¿De qué otra base griega podemos servirnos nosotros hoy en día? Por ejemplo, la Biblia textual se sirve de otra base textual que no es el texto masorético. ¿Cuál es esa base griega que tenemos hoy en día para que los hermanos escuchen y de dónde proviene? Porque sabemos que habían varias escuelas de traducción en el Imperio Romano. Tal vez si nos podrías mencionar un poco de eso para que los hermanos conozcan y desmintamos lo que los judaizantes están diciendo de que nosotros dependemos del Textus Receptus. Muy buena pregunta, hermano, de tu parte. Bueno, ¿de qué texto antiguo griego dependemos? Hermano, pues indudablemente para el Antiguo Testamento de la Septuaginta, que es de hecho el texto más antiguo de todos los que poseemos del Antiguo Testamento. Los fragmentos que se han encontrado en las cuevas de Qumran, en varias, en la cueva 4, en la cueva 8, en la cueva 1, donde se encontraron un documento completo, casi completo de Isaías, y en otra de las cuevas donde se encontraron otro no tan completo como el de la cueva 1, no son tan antiguos, es decir, estos documentos encontrados en la cueva 1, el rollo completo de Isaías, que es el único documento que tenemos completo del Viejo Pacto, todo lo demás son pedazos, son fragmentos repartidos aquí y allá. Fíjate que se data el documento de Isaías en el año 150 o 100 antes de Cristo. La mayoría se inclina por el año 100 antes de Cristo, pero resulta que los documentos que tenemos nosotros de la Septuaginta son del año, hermano, 300, 275, 250 antes de Cristo. Son los documentos más antiguos que poseemos nosotros del Antiguo Testamento. Entonces, esto es un dato muy importante para considerar. Además, el hecho de que la Iglesia cristiana, como bien decías hace un momento, utilizó la Septuaginta y no el texto hebreo. Es decir, los apóstoles no traducen del texto hebreo al griego, sino que utilizan la Septuaginta. Hay varios autores, inclusive los que no simpatizan mucho con la Septuaginta, que afirman al estudiar cada una de las citas que tenemos en el Nuevo Testamento del Viejo Testamento, dice, todas ellas coinciden en más de un 90 y tantos % con la Septuaginta. Luego, en la Biblia textual para el Viejo Testamento se ha utilizado, por supuesto, el texto masorético, se ha utilizado la Septuaginta, también el Pentateuco samaritano, el Códice de Alepo, para algunas lecturas, aunque el Códice de Alepo se parece mucho al masorético, y también se han empleado hasta donde ha sido posible, dada la fragmentación, de los elementos que se han encontrado en el desierto de Judea, es decir, los documentos de Qumran. Esto más o menos es, no sé si responde a tu pregunta, ¿no? Claro, y en el caso del nuevo, bueno, esta es la base textual del antiguo que estás mencionando, pero del nuevo, los judaizantes nos acusan de depender del Textus Receptus de Erasmo. ¿Cuál es la base del griego que tenemos ahora en la Biblia? Sí, es una acusación realmente sin valor. No hay lógica
ni razón en lo que están diciendo ellos, porque es más que evidente que nosotros poseemos una cantidad impresionante de documentos del Nuevo Testamento en griego que datan desde el siglo segundo prácticamente. Por ejemplo, mira, el papiro Rylands es un fragmento, ¿qué te diré?, de este tamaño, así, donde de un lado tienes Juan capítulo 8 y del otro, cosa rara porque normalmente los papiros solamente se escribía de un lado, pero seguramente debido a un problema económico utilizaron el reverso, el anverso y el reverso del papiro. De un lado tienes Juan 8 y del otro Juan 18. Y esto ha sido fechado en el año datado para el 90 después de Cristo. Si esto es así, hermano, quiere decir que ya existían copias en griego de Juan cuando el apóstol Juan todavía vivía. Quizás ya muy entrado en años, pero estaba muy probablemente vivo cuando esta copia se hace. Como ustedes saben, los originales lamentablemente se perdieron. Se perdieron por la endeble característica del papiro, seguramente por el uso intenso que se les dio. Y estos documentos originales, estos que salieron de la pluma de los apóstoles, pues se perdieron, pero de inmediato hubo copias y este fragmento del Chester Beatty te muestra que ya desde los días de los apóstoles se estaban haciendo copias porque la iglesia se expandía inmensamente y todo el mundo, todos los cristianos querían saber de la vida de nuestro Señor y de la doctrina de salvación, la doctrina liberadora de los apóstoles que estaba en la palabra. Entonces, desde el comienzo, comenzaron a producir. Y tenemos una gran cantidad de documentos, varios miles de documentos, que datan de los primeros 4 siglos de la vida cristiana, de la iglesia cristiana, ¿no? Entonces, no nos pueden decir, bajo ninguna circunstancia, que nosotros estamos dependiendo del texto de Erasmo. Ahora, todos estos papiros, todos estos documentos antiguos, todos estos códices, como el Códice Sinaítico, como el Códice Vaticano, como el Códice Alejandrino, y otros muchos, hermano, están a la exposición, existen hoy, están perfectamente situados en universidades, en bibliotecas, algunos en colecciones privadas. Ya desearían los judaizantes tener una herencia de papiros y manuscritos y códices de ese tipo. Por supuesto que sí. En hebreo, cosa que no existe. Fíjate que un hermano que se apellida Luis Comfort ha editado recientemente en 2 tomos, el año pasado, una hermosísima colección de los ya 136 papiros que poseemos. Todos ellos utilizando grafía griega moderna, están a disposición de todo el mundo, con una pequeña historia de cada uno de los documentos papiros. Es una verdadera joya. Además de que nosotros podemos consultar directamente, por si alguien piensa que alguien pudo haber cambiado alguna letra por ahí, hermano, sencillamente facsímiles, copias facsímiles, es decir, reales de todos estos documentos están apareciendo de manera creciente en varias páginas web y se pueden consultar y se pueden leer meticulosamente para ver el inmenso cuidado con que estos escribas modernos han estado tratando la palabra encontrada en todos estos fragmentos. Y como bien dices tú, ya quisieran nuestros amigos judaizantes tener semejante base textual como la que poseemos nosotros. Claro. Tal vez para ir terminando, mi hermano, quisiera hacerte una pregunta más con respecto a esto y luego ver el griego de unos pasajes que tenemos aquí para que la gente vea la barbaridad del código real, mal llamado código real, porque el real no tiene nada, pero ¿podrías explicarnos un poco
sobre las escuelas de traducción, por ejemplo, la diferencia de Alejandría con la bizantina, y cuál utiliza la Biblia textual y cuál utilizó Erasmo de Rotterdam en el Textus Receptus. Es una buena pregunta que requiere de una respuesta bastante amplia, también habrá que decirlo. De manera sintética podemos decir que hay cuando menos 4 tipos de texto del Nuevo Testamento que reflejan muchas veces el uso lingüístico de las diferentes zonas donde el Nuevo Testamento es copiado. Podemos hablar, por ejemplo, de un texto alejandrino. El profesor Metzger hablaba de un texto occidental. Hablaba también de un texto bizantino. Son 4. El texto bizantino era, por supuesto, está relacionado con la ciudad de Bizancio, la Nueva Roma, fundada por Constantino, que fue realmente un centro cultural importantísimo. Pocos se sabe, lamentablemente, pocos están enterados de esta realidad. Bizancio fue verdaderamente como una madre cultural para todo lo que fue Occidente, Oriente, Medio Oriente, y hubo una gran cantidad de copistas allí cuya característica geográfica, cuya característica cultural era la de armonizar textos. Es decir, nosotros hemos notado, por ejemplo, que hay algunos episodios de la vida de nuestro Señor que se describen, por ejemplo, en el libro de Lucas y en el libro de Mateo, pero no están en Marcos. O algunos episodios de la vida de nuestro Señor que nosotros ubicamos en el Evangelio de Marcos, pero que no están en Lucas. ¿Qué hicieron estos copistas? Bueno, ellos trataron de completar el mensaje de Cristo en cada uno de estos 4 evangelios. Entonces añadieron lo que faltaba a uno de estos evangelios, a la hora de compararlos, sobre todo los sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas. Es decir, por una parte hubo un trabajo de compleción, es decir, de completar lo que faltaba en uno y en otro, añadiendo. Por otra parte, también hubo un proceso de embellecimiento del lenguaje. Quizás se sentían incómodos, por ejemplo, de que el Evangelio de Marcos narra el evangelista que cuando el Señor sanó a un hombre que estaba postrado, le dijo: toma tu catre y vete a tu casa. El Evangelio de Marcos apunta catre. Y entonces la palabra catre ha de haber sonado como un lenguaje demasiado vulgar. Aquellas personas que trataban de elevar el lenguaje, de mejorarlo, el lenguaje de los evangelios. Entonces, entonces ellos escribían camilla. Cambiaron catre por camilla. Claro, entonces los bizantinos, lo que la tendencia de ellos fue, los escritos bizantinos fue embellecer el texto y armonizarlo. Exactamente. Casi que haciendo una obra como la que hizo el Diatesaron, de querer armonizar el texto. Es muy interesante que, por ejemplo, en Lucas, cuando leemos el Evangelio de Mateo, hablando del Señor, de cuando se le pregunta sobre las señales de la destrucción del templo, que él habla de que oiréis de guerras, rumores de guerras, y por ejemplo, si no me equivoco, la Reina Valera ahí registra pestes, pero realmente no está pestes ahí, sino que es de Lucas. Lucas es el que dice pestes, y este es, por ejemplo, el que dice es cuando el autor vio que esto estaba en Lucas, pero Mateo no lo tiene, entonces lo agrega para como armonizar el texto. Esa era la tendencia del bizantino. Y en el caso de la Biblia textual, ¿cuál es la escuela que se prefiere, la alejandrina? Hay un consenso general entre los críticos textuales en que el texto alejandrino es el
es el mejor, el más antiguo, el más consistente de todos los tipos, hermano, textuales. Entonces se ha escogido, por ejemplo, las ediciones críticas como la que poseemos hoy, excelente, la famosa Nestle Aland, que ya va en la 28 edición, contando con los 136 papiros encontrados hasta la fecha. Fíjate que está realmente fundada en el tipo de texto alejandrino. Perfecto, mil gracias, hermano. Vamos entonces a proceder a los pasajes que te voy a mencionar para ir terminando ya a 55 minutos de programa. De verdad, damos gracias a las personas que nos siguen escuchando. Yo quisiera mencionar, para que las personas escuchen cómo las cosas que uno encuentra en el códice, el código real, que es esto que usan los judaizantes. Y yo quiero mencionar dos pasajes de Juan que son muy conocidos, muy conocidos. Esto para facilitar de que la mayoría de los hermanos vean la diferencia de este código real con un texto del siglo VIII y una maniobra de traducir del griego al hebreo para decir al final lo que ellos quieren, comparado con lo que verdaderamente el griego dice. Porque mira cómo traduce, y me gustaría que me digas qué dice el griego de este pasaje, porque ellos ponen aquí Yohanan, que así se dice Juan en hebreo, y ponen desde un principio era Dabar de Elohim, y aquel Dabar estaba siempre ante Elohim, y el Dabar que ya existía era la expresión misma de Elohim. Bueno, a simple vista, esta frase última, ¿verdad? De era la expresión misma de Elohim, es una manera muy sutil de negar la divinidad de Cristo. Pero, ¿qué dice realmente el griego de este pasaje, hermano? Con mucho gusto. ¿Cuánto me gustaría, y siento mucho no haber preparado una lámina, hermano, donde pudiésemos presentar a los hermanos el texto griego en una especie como de interlineal? Pero si te parece, se los debemos y yo con mucho gusto puedo preparar esta lámina donde están estos. Yo encantado de tener un segundo programa sobre esto. Mira, hermano, el griego dice, en argi inologos, que ologos improston theon, que theos inologos. Dice, en argi, en un principio, falta el artículo determinado, entonces se puede suplir con el indeterminado. En un principio, o como hace la Biblia textual, de plano lo quita, en principio. Luego sigue el verbo copulativo ser o estar, en tiempo imperfecto, lo cual habla de una situación atemporal. Es decir, en el principio era. En el principio fue, no. En el principio era, es decir, no hay manera de poder cuantificar si realmente el logos, que es la palabra que sigue, en el principio era o logos, tuvo comienzo en el tiempo y en el espacio. Absolutamente no. En el principio existía o era el logos. Y logos es un concepto muchísimo más profundo que el dabar que sugiere en este caso el código real. Quiero que sepan, hermanos, que la palabra hebrea para palabra es dabar. Y me sorprende mucho que en lugar de traducir todo el versículo, tienen que estar injertando palabras que no forman parte del texto griego. Y dabar es simplemente palabra en el texto hebreo, pero logos es un concepto muchísimo más profundo. Tanto es así que algunos lo traducen como palabra, en muchas de las versiones, al principio de la palabra, otros tratando de conservar, vamos a decir, su carácter único, lo traducen como verbo, dice, por ejemplo, la Reina Valera, y otras, como la Biblia de las Américas, en el principio era el verbo, dice la Reina 60, o en el principio existía el verbo, o como dice la nueva versión internacional, en el principio ya existía, haciendo honor, vamos a decir, al carácter impersonal del imperfecto había, o era, o estaba.
En el principio existía la palabra, pero fíjense, hermanos, no se dejó palabra, no se dejó verbo, sino se conserva transliterada la palabra griega o logos, porque es de tanta riqueza que no es posible circunscribirla simplemente ni a verbo ni a palabra, sino que necesariamente podemos decir, se exige del que expone la palabra, el que cabe profundo en la palabra y descubra toda la riqueza de significados que tiene logos. Por ejemplo, está identificado con la famosa sabiduría o sofía de la que hablaba el libro de los Proverbios, cuando dice que la sabiduría existía desde el principio, que estaba con el Señor Dios, que Él lo ordenaba todo con Él. O sea, hay una conexión entre este logos y esta sabiduría eterna que está personificada allí como logos, refiriéndose, por supuesto, a la segunda persona de la Trinidad. Entonces, en el principio existía o logos, la palabra, luego dice que o logos y que o logos, y el verbo o el logos vuelve a usar el término atemporal era o estaba, es decir, con Dios. En el principio era o existía el logos, y el logos era o estaba, dice, pros ton theon, frente a Dios. Este proston incluye la idea, hermano, de igualdad. Es decir, estaba, por así decir, frente a frente, en pie de igualdad con Dios. Y termina diciendo que Theos y no logos. Y Dios era la palabra. Y para traducirlo todavía mejor, fíjense ustedes que la palabra logos es la que tiene el artículo, hay un artículo definido ahí, o logos, y normalmente en la gramática griega se ha llegado a la conclusión, después de observar miles y miles de casos, que en una oración, cuando tenemos dos sustantivos conectados con un verbo copulativo, como era el verbo imi, theos in o logos, Dios era es un verbo copulativo. La palabra, notamos nosotros en el griego que theos no lleva artículo. Es decir, Dios aparece aquí sin artículo, pero logos sí tiene artículo, y según esta regla gramatical, cuando existe una situación de dos sustantivos conectados con un verbo copulativo, el que tiene el artículo es el sujeto y el otro es el atributo. Uh-huh. Entonces lo que tenemos aquí es, y la palabra, que es el sujeto, era Dios. Claro. Claro, totalmente, buenísimo este aporte, totalmente por eso es que se prefiere la Biblia textual traducir Dios era el logos en vez de el verbo era Dios, porque Claro, estás explicando el objeto es el logos y la palabra teon es el atributo. Sí, hermano, fíjate, poner como estas personas que el era es la expresión misma, aunque ellos la pongan en letra cursiva y tendrán que explicarnos por qué en cursiva, si es una inserción del editor de la edición, porque noten ustedes que dice que ya existía era. El añadido de la expresión misma es una verdadera atrocidad y una barbaridad que viene a destruir todo el sentido del versículo. La inmensa dignidad con que Juan presenta a Jesucristo el Logos es verdaderamente impresionante. Fíjense, energía y no Logos. En principio o en un principio era la palabra. Habla de la eternidad del Hijo. Y la eternidad es uno de los famosos atributos incomunicables de Dios que hacen que Dios sea Dios. Habla de la preexistencia del Hijo, de Logos. Habla de la igualdad, es decir, hay un equiparamiento de esencias, de autoridad y de poder. Cuando dice pros ton theon, a la altura de,
frente a, de la misma autoridad que, de la misma esencia que solamente Jesucristo podía estar con respecto a Dios en esta situación. Solamente Él podía estar pros ton theon, frente a Dios, y concluye diciendo, y el Verbo era Dios. Claro. Fíjense, se destaca la diferencia y la unidad al mismo tiempo. Es decir, aquí los unicitarios o unitarios, los abelianos, como se quieren llamar estas gentes, hermano, no tienen ninguna razón, absolutamente, para decir que hay una unidad, que no hay Trinidad y que lo que hizo el Padre fue algo así como disfrazarse o actuar como el Hijo. No, hermanos, aquí hay diferencia en cuanto a personas y unidad. El Logos es una cosa y se presenta a Dios no solamente como el Padre, sino Dios, Theón, como la Trinidad completa. Es decir, se destaca a Cristo, a Logos, como parte de esta triunidad. Claro, y esta traducción tan descabellada que presentan de Juan 1:1 es porque son unicitarios. O sea, tratan de hablar de que el Padre, Yeshua y el Espíritu Santo son una misma persona, y por eso es que tienen que manipular este pasaje que deja clara la distinción del Padre y el Hijo. Y por eso es que inclusive en el Código Real dice, desde un principio era Dabar de Elohim, pero ahí la palabra Elohim, o sea, en el griego, en esa primera parte ni siquiera se menciona a Dios. O sea, esto es descabellado, totalmente increíble. Pero veamos tal vez el de Gálatas para terminar. Sí, hermano, déjame, si tú me permites, señalar algo que sigue en Juan 1:2 y 1:3, del 2 al 4, porque parece que esta gente no se puede escapar. Mira, porque en el 2 dice, o sea, el Dabar, la palabra, existía desde un principio ante Elohim. Todas las cosas por Dabar fueron hechas, y sin ello nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Fíjate todo lo que afirma Juan, que estos malos traductores no se pueden escapar. Habla de la preexistencia, de la eternidad del Hijo, y habla del Hijo como el Pantocrátor, es decir, como el creador de todas las cosas. Dice, todas las cosas por Dabar fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Fíjate cómo dice que las cosas fueron hechas por él. Y luego habla de ser él mismo la vida de los hombres, la vida del cosmos, la vida de todo. En él estaba la vida, o en él había vida, como tú lo quieras ver, y esta vida era la luz de los hombres. Es decir, es inescapable, por más que quieran decir la expresión misma de Elohim y salgan con esta cantidad de locuras, hermano, pues no hay manera de escapar. Totalmente. Y alarmante también es como traducen, por ejemplo, Gálatas capítulo 3, versículo 10, que yo de verdad me quedé asustado como lo traducen. Quisiera mencionarlo para que tú nos digas, comparado con el griego, porque Gálatas 3:10, según esta versión que ellos presentan, dice, y de verdad yo tengo que decirle si hay algún judaizante que está escuchando esto y tiene realmente temor de Dios, yo quiero invitarlo a que salga de estas sectas judaizantes que han escrito lo que les ha dado la gana. Porque vea lo que dice Gálatas 3:10 según este código real. Dice, porque todos los que viven por el legalismo, que resulta de seguir una interpretación equivocada de la ley divina, están bajo maldición, porque escrito está, maldito todo el que destruye estos mandamientos y torciéndolos intente luego permanecer en su propia interpretación de la ley, olvidando las cosas que están escritas en la ley para vivir por ellas. O sea, no solo a la luz del griego quedan ridiculizados, sino que cuando vamos al hebreo,
de este pasaje de Deuteronomio 27-26, el mismo hebreo del antiguo pacto dice otra cosa que nada que ver lo que ellos están poniendo acá. ¿Qué dice el griego de este pasaje? Dice, osigar exergón nomo y sin. Dice, porque todos los que son de obras de ley, dice, hipocatarán y sin, bajo maldición están. Dice, yegra tegar oti, epicataratos, pas os uk, emeni. Dice, porque está escrito, maldito todo el que, ¿cómo podemos traducir? Porque viene como desorganizado, entonces tenemos que organizarlo. Dice, porque, o pues está escrito, maldito todo el que no permanece en todo o en todas las cosas. Aquí, pasim, el adjetivo puede significar, puede significar, puesto que está en un plural neutro, puede significar todo o todas las cosas. Entonces se puede traducir, el que no permanece en todas las cosas escritas. Tis yegramenos, dice, en ti biblio tu nomo tu tiisa afta, dice, en el libro de la ley para hacerlas. Esto es lo que dice el texto. Nada, absolutamente nada de todas las barbaridades y locuras que quieren injertarle indebidamente. Por ejemplo, traducen obra de la ley como legalismo. Y no podemos nosotros pasar por alto que las famosas erga nomu, las obras de la ley, no el legalismo, son las acciones que la ley prescribía, que la ley de Moisés prescribía, que en sí mismas no son reprobables, ya que Pablo nos dice que la ley de Dios es santa, justa y buena. Sin lugar a dudas, Pablo, la actitud de Pablo hacia la ley, por ejemplo, es mucho más radical en Gálatas que en Romanos, y esta afirmación realmente es válida. Lo que resulta realmente reprobable aquí es la ejecución, su ejecución en el espíritu del legalismo, o bajo la idea de que su ejecución de las obras de la ley puede realmente lograr la aprobación de Dios. Pero ellos no tienen ninguna razón, porque lo que están haciendo no es traducir, es explicar, es comentar. Cuando te dice todos los que viven por el legalismo, no están traduciendo. Si tradujeran, dirían todos los que son de las obras de la ley. Ahí sí, eso es traducción. Pero decir el legalismo es algo así como una especie como de paráfrasis para llevar el agua totalmente a su molino, como sigue, por ejemplo, lo que sigue, que resulta de seguir una interpretación equivocada de la ley divina. Eso no está en el texto. Eso es invención de ellos para tratar de desvirtuar lo que Pablo está diciendo. Es decir, lo que los judaizantes quieren es poner a como dé lugar a los creyentes bajo la ley. Y claro, previenen, cuidado, no se trata de una obediencia legalista, pero sí tenemos que obedecer la ley. Hermano, esto es una verdadera barbaridad, porque la era de la ley ha terminado completamente por una parte, y por otra, que los gentiles nunca estuvimos bajo la ley de Moisés, ni estamos ni estuvimos. Claro. Esta es la enseñanza perfectamente clara de Pablo en Romanos 2, por ejemplo, en 1 Corintios 9:20, y otros lugares. Y yo quisiera agregar de que, bueno, yo me leí las 39 páginas de este famoso código real que dicen advertencia, como que tratan de... Realmente no es una advertencia, es un adoctrinamiento que quieren dar al lector para que cuando se encuentren con estos pasajes no les resulte extraño. Porque el código real empezaba a hablar, empiezan a crear una ficción, mezclando historia con la ficción que ellos quieren crear, de que, mira qué interesante, empiezan a hablar de las dos famosas de escuela de interpretación que había
antes del antes de Jesús, la famosa escuela de Shammai e Hillel. Y se sabe, está documentado sobre estas escuelas. Pero ellos dicen que cuando Jesús, siempre que Jesús, así los mencionan en la advertencia del Código Real, siempre que Jesús está, parece que les está refiriendo en contra de la ley, no se está refiriendo a la Torá de Moisés, sino a la Torá que impuso oralmente Shammai. Y dicen que cuando Pablo parece que escribe en contra de la ley, no se está refiriendo a la ley de Moisés, sino a la ley que Hillel había dicho de que los gentiles tenían que ser salvos por los 7 principios de ley de Noé. O sea, todo esto que ellos inventan no está presente en el Nuevo Testamento. No hay un solo testimonio de esto que ellos están diciendo en el Nuevo Pacto. Entonces, por eso es que la traducción esta de Gálatas 3:10 dice lo que dice en el Código Real, porque al final ellos adoctrinaron al lector para decir esto, porque ni siquiera están traduciendo, como vos estás bien diciendo, ¿verdad? O sea, es abismal, y podríamos dar un montón de ejemplos más, pero este era el último ejemplo que queríamos dar el día de hoy, la noche de hoy. Es abismal la diferencia del Gálatas 3:10, de este mal llamado Código Real, con lo que dice el griego. Claro. Y aquí tienes tú en esta mala, pésima traducción esa errónea teoría. Fíjate cómo sigue diciendo, porque escrito está maldito, hasta ahí está bien, pero luego dice, todo el que destruyendo estos mandamientos y torciéndonos, intente luego permanecer en su propia interpretación de la ley. Esto no está en el texto. Exacto. O sea, que yendo al mismo hebreo del Antiguo Pacto, porque Pablo está citando ahí Deuteronomio 27:26. Si vamos al hebreo de Deuteronomio 27:26 o al griego de la Septuaginta de ese pasaje, jamás dice lo que ellos están diciendo. Exacto, exacto. Y me atrevo a decir que hasta otra traducción como no sé, o sea, otra traducción en otro idioma no dice tampoco eso. O sea, es desesperante. Realmente yo invito a los judaizantes a que salgan de esta secta, así como dice la Biblia en el Apocalipsis, pueblo mío, salid de ella, salid de Babilonia, salid de la contaminación. Yo le digo a los judaizantes que escuchen después esta enseñanza, esta entrevista o lo estén escuchando en este momento, que se arrepientan. Yo quisiera terminar, mi hermano, diciéndote de que yo no sé si tú concuerdas conmigo, pero ¿cuáles son las personas que han caído en las sectas judaizantes? Personas que tenían bases bíblicas muy pobres. Y esto uno se da cuenta porque todos hablan igual. Todos tienen los mismos argumentos absurdos de que decir Jesús es blasfemo porque estamos diciendo caballo y tantas cosas que se inventan. Esto, que todos hablen tan parecido, lo único que demuestra es un adoctrinamiento. Porque cuando una persona estudia sinceramente la Biblia, 2 personas estudian sinceramente la Biblia, llegarán a la misma conclusión, aunque lo presentarán de manera diferente de acuerdo al estudio que hicieron. Pero los judaizantes todos hablan igual, y hablan igual porque fueron adoctrinados, eran vasos vacíos que fueron llenos de esta mala doctrina, y que ahora es un mundo sacarlos de ahí. Entonces realmente queremos llamar a los judaizantes al arrepentimiento, y hemos compartido hoy esta entrevista para que ustedes puedan darse cuenta que lo que les están enseñando no es correcto. Mi hermano, yo de verdad quiero agradecerte de todo corazón que hayas tenido este tiempo de estar con nosotros hoy tan valioso, y pues dejarte la puerta abierta para que en algún momento puedas venir a enseñarnos una vez más. Aquí hay personas que están pidiendo un segundo programa de esto, así que quiero decirte que las puertas de Teología Paulina siempre estarán abiertas. Muchísimas gracias, es un honor, hermano, te agradezco tu invitación y agradezco la paciencia de nuestros oyentes, de tu audiencia, y el deseo que tienen de que exista un segundo programa. Pues vamos a ponerlo en la mano del Señor a ver cómo dispone Él.
Hermano, muchísimas gracias. Bueno, le damos gracias también a toda la comunidad que nos escuchó. Les invitamos para que compartan la enseñanza, envíesela. Si usted conoce un judaizante, envíesela, compártala en su Facebook, compártala en grupos de WhatsApp para que llegue a la mayoría de las personas. Gracias a nuestro hermano José Antonio Septién, director del equipo de traducción del Nuevo Testamento de la Biblia textual. Y muchas gracias de verdad a él. Gracias a todas las personas, que Dios les bendiga y que tengan mucha paz.